Hola amigas y amigos de Tesicafé, nos encontramos un día más en Tus Tesitips, un programa que está para discutir, dialogar, departir e incluso quejarse de los procesos asociados a este mundo de la tesis. Yo soy el profe Lugo y a nombre de todo el equipo de Tesicafé, Sari Estrada, Jesús Vega, Víctor Barojas y Angelina Mijares, les damos la cordial bienvenida el día de hoy con un programazo que surgió a través de un diálogo de un meme. Ahorita voy a compartirlo con un querido y apreciado colega al cual admiro mucho y además sé que por ahí tiene su club de fans de productores y productoras audiovisuales, quienes esperamos que en este momento se conecten y comiencen a hacer sus preguntas y comentarios en el Facebook Live. Me refiero al doctor Eduardo Aguado. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, muy contento por haber recibido la invitación de estar el día de hoy con ustedes y pues más que feliz para compartir experiencias y comentarios sobre la tesis. Maravilloso, va a ser muy bueno el programa, se los aseguro, viene con, diría la tesipsicóloga Picosito. En ese aspecto voy a presentar brevemente al doctor Eduardo Aguado, quien es egresado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y maestría en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Obtuvo al mismo tiempo el grado de doctor en estudios transdisciplinarios de la comunicación y cultura en el Instituto de Investigación y Cultura Ícoros. Profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de que ha colaborado en otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Simón Bolívar, Unitec y la UDLA. Ha prestado servicios profesionales en lugares como la XENQ, La Voz de la Provincia Mexicana, además de que ha hecho reseñas periodísticas para revistas de divulgación científica, tal como la revista Como Ves. Al mismo tiempo, ha laborado en el campo de la publicidad y se ha desempeñado como subdirector de comunicación y difusión a nivel nacional del Consejo Nacional del Fomento Educativo. A partir del 2018, ha sido coordinador académico de la maestría en comunicación visual y el doctorado en ciencias sociales y humanas en la Universidad Simón Bolívar, además de escribir el libro Los géneros periodísticos de opinión en la televisión mexicana, publicado por Trillas, y actualmente con la obra Análisis y Estudio de los Videojuegos, publicado también por Trillas, teniendo un reconocimiento a nivel internacional. Muy, muy fresquecito su último libro, doctor Eduardo Aguado. Bienvenido, sea usted. Mil gracias. Pues muy bien, vamos a empezar ya el diálogo con el doctor Eduardo Aguado, no sin antes invitarles a que participen aquí abajito, a que nos comenten cómo van con la tesis, qué preguntas tienen sobre la tesis, qué les significa la palabra tesis, y para ello vamos a nuestra primer sección, para que regresemos con el doctor Eduardo Aguado, la sección Soy Tesista, una sección en donde gente de la comunidad Tesicafé nos platica en tiempo real, en presente continuo, los avances que ha ido teniendo. En este aspecto, el día de hoy veremos algunas claves como de qué forma ha ido avanzando nuestra tesista seleccionada, que es sorpresa, al tiempo que nos platicará cómo librar este proyecto de la tesis. Adelante, Jesús, vamos con esta sección. Hola a todos, comunidad de Tesicafé, soy Brigitte de nuevo. Hoy quisiera contarles un poquito sobre mis avances, sobre cómo va mi proyecto de tesis desde que inicié en esta pandemia. Y me gustaría contarles que he logrado avanzar bastante, que he descubierto muchas cosas del proceso de tesis, he aprendido mucho de mis compañeros en Tesicafé, de los profesores, de los webinars, de todos los podcasts, de los videos. La verdad es que ha sido un proceso de crecimiento bastante interesante, en donde también he descubierto cosas que no me creía capaz de hacer cuando empecé esto. Ahorita ya estoy terminando, ya terminé mi primer capítulo, estoy comenzando el segundo. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo el proceso, estoy disfrutando mucho encontrarme con esta retroalimentación semanal,
con mis compañeros, con el profe Lugo. Creo que ha sido un camino súper interesante en donde no solo he aprendido sobre el tema del que estoy investigando, sino sobre mis propios procesos para trabajar y para vincularme con mi trabajo. Pues creo que una parte muy importante es el compromiso que se tiene con tu proyecto y contigo mismo. O sea, a veces es muy difícil llegar de trabajar o de escuchar tantas malas noticias en la semana, tantas cosas, y sentarte 2 horas a enfocarte en un trabajo puede ser muy cansado y también puede ser ese estímulo que te alegre el día un poquito, ¿sabes? Sobre todo porque si logras vincularte con tu tema de una manera personal, que sea un tema que te guste, que disfrutes, que pudieras investigar por puro placer, se puede convertir en ese momento de escapatoria un poquito del mundo, en donde te concentras en algo que es por y para ti. Entonces, disfrutar el proceso creo que es súper importante. Yo logré vincularme con mi tema de una manera personal porque es un tema relacionado con la lectura, que es algo que desde niña me ha gustado, es algo en lo que creo que puedo incidir de una manera importante. Entonces, creo que disfrutar cada una de las lecturas que encuentro, cada uno de los seminarios, de la retroalimentación con profesores, creo que puede ser muy importante y creo que ayuda mucho y enriquece mucho todo mi proceso. Entonces, bueno, espero que esto les sirva, espero que podamos seguir formando esta bonita comunidad y podamos seguirnos encontrando siempre para hacer nuestra tesis. Regresamos a estos Tesis Tips después de escuchar a nuestra queridísima Brigitte Martínez, quien llegó de cero y fue la persona que ostentó la primera marca respecto a terminar protocolo en 5 semanas, un gran protocolo, ahora asesorada por el doctor Fernando Quintana, que también estuvo aquí. Hoy ya se encuentra en su segundo capítulo, fan del método Pomodoro, que le ha funcionado muchísimo, y estamos seguras que en un lapso de 3 meses seguramente conseguirá este ansiado título que le está esperando después del esfuerzo que está haciendo. Doctor Eduardo Aguado, comenzamos con nuestra entrevista, ¿le parece? Sí, claro, adelante. Excelente. Bueno, les platico muy brevemente. El doctor Eduardo Aguado me comentó un meme en donde él me comentaba, también hay que escuchar el otro lado, el lado en el cual él o la asesora de pronto no recibe avances, ¿no? Hoy tiene que estar mandando correos de, oye, hasta uno se sienta a veces como abonero, ¿no? Sí, ya mándame un poquito de tu tesis. ¿Qué me dices de esos casos en los cuales ya está a punto de titularse la persona y sucede algo que dices, hijo, mano, en 2 meses ya tenías el título y eso se puede prolongar por años? ¿Qué le viene a la mente con este chusco meme que ahora nos da pie para dialogar de cómo vive el asesor un proceso de tesis, doctor Eduardo Aguado? Pues yo creo que también la sufrimos junto con el alumno, ¿no? O sea, yo siempre que digo que la relación de asesor y alumno es como un matrimonio, por decirlo así, porque ahora sí, entre los dos tenemos que machar, tiene que haber química en primera instancia, ¿no? Yo digo que sin química creo que no funciona o no avanza, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que estamos ahora sí como equipo trabajando, pues es como ir trabajando en qué mejorar, qué colocar, qué poner, corregir algunos aspectos, pero de igual forma, cuando ves que ya el trabajo ya está casi al 100, ya a punto de
concluir que te dicen, ching, ¿qué crees? Ya no, o se desaparecen, porque así pasa, se desaparecen. Entonces no puede ser todo el trabajo que uno hizo con ellos. Digo, y no es que uno se los esté cobrando, ni mucho menos, uno lo hace con mucho cariño, con mucho afecto para la persona. No obstante, dices, híjoles, pasé tanto tiempo y después, ¿dónde quedó ese trabajo? Y ya no vemos a esa persona, es donde uno se siente frustrado, ¿no? Y es donde uno se empieza a cuestionar como docente, dice, híjoles, ¿habré hecho bien? ¿O habré hecho un mal comentario que a lo mejor y por eso se fue? Uno empieza a maquinar, creas o no, como asesor, varias cosas en la cabeza. O sea, a lo mejor un comentario mal atinado y se pudo ofender a la persona, pero como no responden, no sabemos si fue a eso, o a lo mejor hay problemas en casa, en el trabajo, en fin, pudo haber muchos factores por el cual el alumno no pudo terminar su tesis, pero como no lo comunican al asesor, uno se queda con la incertidumbre. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué hice yo mal? Me pongo ya en el papel de asesor, que no pude ayudar al alumno o a la alumna a concluir con ese proceso. Algo falló en mí que me faltó nada más ese empujoncito para que pudiera acabar con ese proceso, ¿no? Entonces, un proceso de reflexión, tanto para el alumno como para uno como asesor, ver qué ocurrió en la relación, por decirlo así, que no terminó de cuajar esa tesis, ¿no? En definitiva, estimado doctor Eduardo Aguado. Te voy a hacer algunas acotaciones que recolectamos de la comunidad Tesicafe, que serían como estas preguntas que siempre le quisiste preguntar a un asesor, pero te da pena preguntarlas. Y que quizá en algún momento a nosotros también nos pasó, bueno, a mí me sigue pasando ahora en el doctorado, bueno, tengo una muy buena asesora, pero aún así de pronto uno con los comités y esta situación, se hace algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se tarda tanto tiempo en responder un asesor promedio? No es tu caso, pero en promedio dices que se tarda mucho responder y no se dan cuenta que el asesor también tiene una vida, responsabilidades. ¿Nos platicas sobre ello, Eduardo? No, me da culpa, yo creo que soy de esos, y no por mala onda, pero sí, en efecto, ¿no? Que de repente dice el alumno, oye, yo ya le mandé la tesis o el avance a Eduardo, y resulta que ha pasado una semana o 15 días, y pues, no que la urgencia y tanto, yo, bueno, sí, yo entiendo, ¿no? Que sí, a veces lo surge y demás, pero pues, ojalá nada más uno estuviera al 100 para revisar la tesis. Digo, también es como un comentario que hago a colación como asesor, pues también uno sabe cuáles son sus limitantes, en el sentido de que, ok, pues me gustaría apoyar a todos, pero también uno dice, oye, pues yo nada más puedo asesorar 3, 4 personas, por poner un número, no más, no, y no porque uno no quisiera, pero es que también se requiere de tiempo, y que a veces el tiempo, como tú lo dices, nos absorbe, ¿no? Claro. Que de repente, pues tenemos que preparar clase, tenemos que, pues igual, no preparar, dar la clase, revisar nuestras diferentes actividades, y aparte, pues tenemos una vida laboral, que a lo mejor unos están dedicándose a las agencias de publicidad, en gobierno, que yo estuve muchos años, o hoy en día en una coordinación, pues también pues son actividades que me quitan de que de repente, oye, una junta, oye, aquello, lo otro, y quieras o no, uno va postergando, y no por desidia, sino a veces también el tiempo se me viene encima, y yo, ups, no puedo leer el avance de fulanito o fulanita, y no por mala onda, pero yo incluso también les hago la votación, chicos, no me lo tomen a mal de que no les quiera dar la respuesta inmediata, o sea, estoy ahorita a tope por X o Y, pero esto no cancela que el alumno pueda seguir avanzando. Oye, me entregaste por decir algo, capítulo 1.1, perfecto, yo lo reviso, pero no cancela que tú puedas seguir avanzando en el 1.2, síguele, tú sigue, yo en su momento sabré si me duermo a las 2, 3 de la mañana, pero te lo leo, te mando la información y ya te regreso el 1.1 y a lo mejor ya terminas el 1.2 y ya puedo yo dar la lectura, ¿no? El punto es que no, porque hay muchos alumnos que se paran en seco, dicen, bueno, como no me lo he revisado, mejor me espero, y digo, no, pues sigue, para eso hay un cronograma, ya para eso hay un capitulado, donde lo platicamos entre las dos partes, y, ok, si Eduardo se atoró por X o Y, tú puedes seguir trabajando, ¿no? Entonces, es la forma en que yo trabajo con mis alumnos. Bien, aquí el doctor Eduardo ya nos dio una gran clave que es el cronograma. Y yo quisiera acotar otra que ha salido también de Comunidad Tesicafe, comunicarse con el asesor o la asesora y decirle, oye, Eduardo, mira, sé que tienes mucho trabajo, pero dame media hora muy puntual, te voy a platicar avances, porque también a veces lo que pasa es que el otro lado, la asesorada o asesorado, de pronto piensa que el asesor le va a resolver en 2 horas toda una serie de dudas que vienen ya de tiempo atrás y que podríamos resolver en conjunto respecto a buscar recursos digitales, libros. Por ahí escríbanos si tienen algunas dudas de esas. Mi estimado Eduardo, otras 2 preguntas que van junto con pegadas.
Una me pareció muy interesante porque de pronto yo no me había puesto a pensar que es una gran duda y es, en universidad pública, ¿cuánto les pagan por asesorar una tesis? Porque también ahí está ese cliché y en verdad leen toda la tesis los asesores cuando les toca revisar. Insisto, es mucho desde tu experiencia, no podemos generalizar, pero por lo que tú has visto, vivido y también cercano a tus camaradas, profesores y profesoras, ¿qué nos puedes decir? Si nos centramos en universidades públicas, pues no se nos hace un pago tal cual, o sea, se hace un examen solamente, un pago para el examen profesional como tal. Es ahí donde sí tenemos una retribución de carácter económico y tampoco creas que es mucho, realmente es como si hubieras dado una hora de clase, punto. O sea, no es más 80, allá. Sin 80, embargo, 100 pesos más o menos, ¿no? más o menos, exacto, ¿no? Pero no te están diciendo, oye, Eduardo, a lo mejor por decir una babosada, tardaste 6 meses en leer al alumno fulano, en que fueron tantas horas y tanto te toca de tanto. No, realmente no se hace ese conteo, simplemente ya es una cuestión más personal. Por eso yo digo que trabajar como profesor, pues yo no busco la cuestión económica, sino más bien busco esa empatía con el alumno, apoyar a las personas, ¿no? Entonces yo sé que no me van a dar los millones por asesorar tesis, pero creo que la gran satisfacción, que es la que yo me llevo y con la que yo me quedo, es ver al alumno titulado, que pueda seguir adelante con su vida, y que a lo mejor pueda seguir una maestría, un doctorado, qué sé yo, pero justamente que la tesis la pudimos ayudar a que saliera adelante, ¿no? Creo que con eso yo es lo que me quedo, y para mí ese es el pago, una sonrisa, un gracias, con eso yo me conformo. Y aunque suene muy romántico y cursi, puedo dar fe y legalidad de que lo que estás diciendo es cierto. Si en privadas cambia un poquito, ¿no? De pronto en privadas sí te pueden dar un incentivo mayor o que no es la lógica titular por tesis en todas las universidades privadas, aunque sí hay esa posibilidad. Sí, claro, pero ahí en la universidad privada me gustaría aclarar. Sí, también, ahí sí se nos pagan las asesorías, pero hay algún factor interesante que pasa, en el sentido de que nos comentan, hay alumnos que digo, profe, ¿qué creen? No tengo ahorita el dinero para pagar la asesoría, y se paran en seco, ¿no? Y yo digo, miren chicos, yo entiendo que a lo mejor ahorita la situación económica no está para que me pagues, no te voy a cobrar, yo te leo con todo gusto y seguimos avanzando. Terminamos el documento, es mi compromiso, terminamos el documento y ya cuando tú tengas la posibilidad económica, pues ya vemos cuando que le pagues al área correspondiente y se me haga el pago, pero no por esto no te voy a leer o vamos a parar en seco hasta que no tenga el dinero. Puedo yo tener los millones de pesos, pero si al final de cuentas el alumno no trabaja, no redacta, ¿de qué me sirve? Entonces yo prefiero mejor que lo trabaje, que siga avanzando y que ya el pago pues lo vemos después. Bueno, eso es en mi caso, ¿no? Igual otros compañeros dicen, no, si no me pagan yo no leo nada, hay sin gusto se rompen géneros. Yo sí las leo y por cierto, no, a lo mejor no terminé de la pregunta que me hiciste hace ratito. Yo en lo personal sí me gusta leer los documentos de pieza a cabeza, o sea, no nada que una revisión. Pues para eso nos comprometemos, ¿no? En dado caso, mejor diría, pues écheme 20,000 tesis y yo nada más leo la introducción, gracias. No, creo que no se trata de eso, porque al final también, ojo, también va el nombre de uno. Y yo me sentiría mal que algún colega leyera un trabajo y oye, Eduardo te leyó esto, ¿seguro que te pasó esto? No lo creo, sí. Entonces también pues va a tu calidad como docente. Entonces, pues también hay que poner en las pilas al 100 y leer el documento del alumno, qué es lo que está entregando, cómo lo está entregando y coacharlo de la mejor manera posible, porque no sabemos qué hacen sinodales nos vayan a tocar. Y entonces lo mejor, protegidos por decirlo así, o justificado, argumentado este tu texto, mucho mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues vamos a un primer corte. Este corte está potenciado por una cápsula que le ha gustado mucho a nuestra audiencia, Natalia Castrejón, y la segunda parte de Café y Te Quiero, un café que te recomendamos mucho, Eduardo, excelente café de especialidad, además para hacer tesis mucho mejor. Nos va a contar Nat qué pasa con Café y Te Quiero, y a Andrea, que es la directora de Café y Te Quiero, nos da algunas recomendaciones si eres tesista, para que el café te pegue mejor y te permita avanzar mucho más en esas páginas. Vamos a este corte y regresamos. Y cuéntanos cuál es la especialidad de Café y Te Quiero. Pues nosotros nos consideramos una barra de café de especialidad, por lo tanto el corazón de Café y Te Quiero es el café, ¿no?
Yo les puedo recomendar, depende mucho, o sea, nosotros nos guiamos mucho por la persona. Creo que aunque a nosotros, por ejemplo, nos encante el espresso o nos encante un café filtrado, por ejemplo, tú que hace rato me comentabas, a mí yo no tomo tanto café, no te puedo recomendar esta bebida que a nosotros nos encanta, porque no te va a gustar, ¿no? O sea, sí tenemos que guiarnos por lo que a ti te gusta y a partir de ahí, de cómo tomes café, qué tanto estás acostumbrada o así, te podemos recomendar algo que estamos como muy cercanos a que realmente te va a gustar, ¿no? Ok. Entonces, pues todas las bebidas a base de café son nuestra especialidad, ¿no? Pero va a depender mucho como del, si nos gusta investigar primero a las personas, preguntarles unas cositas antes para poderles recomendar el café que más les pueda gustar. Ok, Andrea, sé gracias a ti que existen olas en el mundo del café y que en Café y Te Quiero intentan ser de la tercera ola. ¿Puedes contarnos qué significa esto? Claro, pues se puede entender también hablando de la segunda ola, la cual es muy característica porque sí o eso se dice, ¿no? Porque también no es algo como muy bien establecido o estudiado, pero sí tuvo mucho que ver Starbucks, ¿no? Con la segunda ola, en donde se retoma un poco el café de moda, ¿no? O sea, se pone otra vez de moda y estamos hablando de una experiencia en torno al café. Es decir, que tiene que ver el espacio, tiene que ver otras bebidas que se les pone jarabes, que se le pone, o que no son cafés, un chai, ¿no? Un matcha también, bueno, ese es un poquito más nuevo, pero en su momento esto tiene que ver como, sí, alrededor del café. Y la tercera ola del café retoma el corazón, que es el café, ¿no? Sin obviamente, porque eso es una evolución, entonces sin perder también la experiencia, sin perder el hacer sentir bien a las personas, ¿no? Pero se concentra, o sea, el corazón de la tercera ola es el café de calidad, ¿no? Y eso ayuda mucho justamente tanto a retomar algo que sí hasta ahora se vuelve importante, que es una palabra llamada trazabilidad en el café. Esto quiere decir que el productor, o sea, la historia detrás de un café es importante. El productor es importante, el que hace el beneficio es importante, el tostador es importante y el barista también es importante, ¿no? O sea, se le da valor a toda la cadena del café. Y ese es el porqué de la calidad, ¿no? de un café. Y pues la tercera ola trata sobre eso, de retomar la calidad y la trazabilidad del café. Ok, ya que mencionaste el café, cuéntanos dónde consiguen ustedes sus granos para hacer todas estas bebidas. Nosotros, a lo largo nosotros, bueno, esto es importante también decir que no empezamos siendo una barra de café de especialidad, empezamos como una cafetería de la segunda ola y a los 3 años hicimos como el cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos empezamos a dar cuenta que había algo más, queríamos eso y en los primeros 3 años nos dimos cuenta de que nos gustaba también mucho el café, ¿no? Yo creo que esa fue una evolución también personal de pensar solo en la cafetería, de pensar en el lugar, a ir dándole importancia al café, ¿no? A que justamente pues queríamos centrarnos en y que fuera de una gran calidad. Entonces, a partir del tercer año, empezamos a trabajar con diferentes tostadores que son locales y que solo se dedican al café de especialidad. Entonces, desde Impetus, hemos trabajado con Pólvora, hemos trabajado con Sonata. Bueno, tenemos cafés invitados, ¿no? Los 2 tostadores con los que hemos trabajado más es Impetus, Pólvora, Apolo y nuestro actual tostador, que se llama José Luis Muñoz, que es un maestro tostador, muy bueno. Y además tenemos cafés invitados, que son como de otras tostadoras de café de especialidad, y nos gusta mucho variar, ¿no? Pero actualmente trabajamos sobre todo con José Luis Muñoz y con Pólvora. Regresamos a estos Tesi Tips el día de hoy en el
telestudio, en el ciberestudio, en el Digiti Estudio, como quieran llamarle ustedes. Tenemos al doctor Eduardo Aguado, Facultad de Ciencias Políticas UNAM y coordinador de maestrías y doctorados en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, un honor que nos acompañe. Regresamos después de escuchar a Nat y sus palabras con el espacio Café y Te Quiero. En verdad se lo recomendamos mucho. Escríbanos por aquí si les interesa y conseguimos que Andrea les haga algún descuento. Eso me comprometo a hacerlo en este momento. Es una gran amiga Andrea y muy comprometida con toda esta cuestión de la tesis. Mi estimado doctor Eduardo Aguado, vamos a entrar un poquito más ahora a tus proyectos, por favor. Platícanos también ahora sobre tus proyectos por ahí. Lo que más llama la atención, pero sé que no es lo único, es la cuestión del área de videojuegos, una cuestión que tenía un cliché muy grande sobre el tema de estudio y que hoy está afortunadamente expandiéndose. También tenemos por ahí el tema de tus tesis que ya has hecho, un doctorado que sé que ya está muy próximo a salir y que lleva investigación de fondo. Por donde quieras empezar, te escuchamos, doctor Eduardo. Gracias, pues sí, me gustaría principalmente tocar ahorita el de los videojuegos. Cuando yo hice mi tesis doctoral, que fue ese libro que de hecho está publicado, de los videojuegos, era un campo virgen, por decirlo así, no había mucho escrito, más bien no había nada escrito en español, para serte honesto. Ya después en la UNAM empezaron algunos grupos, como la Finisterra, a hablar, pero antes que incluso le mando un saludo al doctor Garfias, antes de que él empezara con esto, no había nada, o sea, no había nada. E incluso hasta nos comentamos los dos, nos espejíamos de alguna manera, porque cuando empezamos los dos no había nada de videojuegos. Entonces empezamos a analizar y además hoy en día ya se ha desarrollado más la beta. E incluso dentro de mis proyectos, que justamente me estás comentando, es hacer un segundo libro de videojuegos. Ya lo estoy trabajando, ya está en la segunda edición, por decirlo así, bajo nuevas teorías, nuevas perspectivas que hemos encontrado. Y entonces yo espero que pronto salga a la luz, pero ahí va, está caminando. No digo que ya lo tengo al 100, está ahorita digamos en un 40, un 50%, pero ahí va, ¿no? Ese sería uno de mis proyectos que en cuanto a investigación que estoy realizando. Otro proyecto es justamente lo que acabas de comentar, el doctorado. Estamos por aperturar el doctorado aquí en el Simón Bolívar, justamente es en comunicación audiovisual estratégica. Es un doctorado único, por decirlo así, en el mercado. Hicimos nuestro estudio y no hay uno tal cual en México, entonces va a ser como que innovador en ese sentido, y por supuesto le estamos apostando a la investigación para darle el nivel de doctorado. No es una licenciatura o una maestría, sino va a tener ahora sí la calidad como tal. Estamos haciendo un claustro de docentes interesantes para que justamente podamos dar lo mejor en cuanto a lo que es la comunicación audiovisual estratégica. Lo estamos trabajando. Yo espero que el próximo año ya también yo digo que mi hijo debe ahora sí su primer grito en agosto, y entonces pues ahí estamos trabajando. Serían como que los proyectos que tengo yo ahorita en puerta. Y de igual forma la maestría, que también estoy coordinando ahorita, la maestría en comunicación visual en Simón Bolívar, pues estamos acreditando. Justamente el propósito de las acreditaciones en diferentes universidades es para cerciorar al estudiante de la calidad académica que tienen los programas académicos, ¿no? A veces pensamos de que, pues sí, pues estamos estudiando, pero no nos damos cuenta que la importancia de los maestros, el plan de estudios, y que una acreditación nos avala y nos dice justamente eso: oye, lo que estás estudiando sí es de calidad, y sí te damos garantía de que lo que se está prometiendo se cumple, porque no solamente se queda en el papel, sino hacen estudios sobre egresados, dónde están, en qué trabajan. Entonces es un estudio muy completo el que se está haciendo y estamos llevando a cabo esta acreditación. Entonces ahí vamos poco a poco. Bueno, tocas dos puntos bien padres que ahorita me gustaría que profundizáramos. Uno es el del campo de estudios de videojuegos, me parece bien interesante ponerlo en discusión acá. Y el segundo es, entre la parte de la maestría doctorado que te toca coordinar y los videojuegos, mencionaste una palabra que me parece fundamental, pero que de pronto ya está muy clichada. Sé que por ti no, pero por otras personas sí, que es el de la innovación. Sin embargo, me parece que desde la parte de videojuegos hasta el doctorado por el cual están apostando, que me encanta que tenga esta perspectiva de fondo y que hayas relatado muy bien cómo un proceso de investigación, ya en tu caso licenciatura, maestría, doctorado, te da herramientas para hacer estudios, me parecen muy buenos, que sustenten decisiones. En esta cuestión de la innovación, Eduardo, me parece que la innovación tiene un costo, ¿no? O sea, tampoco creo que haya sido tan fácil que tú de pronto propusieras videojuegos
cómo te volteaban a ver, ¿no? Y de pronto te den un doctorado, ¿y de dónde te sacas esas ideas? ¿Nos platicas un poco de estos costos de la innovación? Igual y me estoy mal viajando, ¿eh? Pero ¿cómo lo has vivido? Fíjate que tienes toda la razón, esto de la innovación puede jugar en contra. Cuando yo empecé con el doctorado y preguntando, ¿cuál es tu tema de tesis? No, pues que videojuegos. Se me quedó mirando, ¿cómo que videojuegos? Eso nadie lo estudia, eso son cuestiones para niños, lúdicas, no hay mucho que estudiar, o sea, hay tantos temas en la comunicación tan interesantes, como que ¿por qué videojuegos? Y créeme que sí fue el bicho raro en la generación, así como que no, los doctores no confiaban bastante en el proyecto, te soy honesto, y no menosprecio, incluso hasta mi asesora también hubo en sus momentos que me dijo, oye, estamos en el momento de poder cambiar de tema, o sea, con lo que llevas le podemos darle este giro y adelante. Y yo, no, seguimos con los videojuegos, ¿no? Pero sí es que a veces tenemos, como tú dices, ciertos estereotipos de que hay ciertos temas que son como que dignos, por decirlo así, le pongo comillas, de estudiarse, y hay otros que no. Y al final de cuentas, esta tesis que yo hice de videojuegos, pues mientras que tú tengas la metodología, tengas las teorías, el soporte académico, la argumentación tal cual, bajo las cuales tú dices, sí es importante por A, B, C, D, creo que esto puede dar nada mucho, ¿no? Al momento de que me titulo y ya vieron el resultado de este proyecto, pues realmente los doctores quedaron pues a gusto de recibir mención honorífica, pero no solamente eso, te quiero platicar a la continuación dices, bueno, ya Eduardo tuvo el sí, grado, por favor. Padre, y voy a una editorial, en este caso fui con Editorial Trellas y toqué la puerta y digo, oye, pues quiero proyectar este texto, ¿no? Igual, como bicho raro, ¿cómo que videojuegos? Oye, no, háblanos de cosas de la comunicación, videojuegos, por favor. Pero al final de cuentas le agradezco mucho a mi editora que confió en mí, dijo, bueno, a ver, dame chance, lo voy a leer. Pero realmente el libro ya salió publicado, ya sabemos la historia, por decirlo así, pero en el Inter ella me comenta, oye Eduardo, lo que pasa es que estuvo en revisión en consejo y hubo muchas críticas, incluso en la mesa directiva dijeron que no por A, B, C, D, y lo criticaron, lo juiciaron y casi estaban a punto de decirte, no va, o sea, porque no es un tema pertinente para estudiarse ni mucho menos para publicarse. Afortunadamente, dice la persona que te leyó, por supuesto mi editora, leímos el texto y dijimos, la obra tiene el sustento teórico, metodológico, digno, y entonces de tal manera que se puede publicar, entonces vamos a darle un voto de confianza, y se lanzó el libro con todos estos asegúnes que te estoy señalando, y mira, gracias a Dios, a la par de años, el libro ha sido todo un éxito. No te puedo decir que es un bestseller, porque bueno, obvio, cuando estamos en un trabajo académico no buscas un bestseller, por obvias razones. No obstante, a lo que voy es que sí fue muy bien acogido, e incluso luego he tenido mails de gente que no conozco, de Colombia, de Argentina, España, Francia, y yo, ¿cómo? No, pues que leí tu libro, me gustó la propuesta teórica por ABC, me gustaría que discutiéramos este punto, en fin, y empieza este diálogo académico, y la editorial se ha quedado muy contenta por el resultado que ha tenido el libro, que en un inicio, como bien decíamos, el videojuego se veía como que el bicho raro, ¿no? Y ya después, hoy en día, ya de 2020, todo el mundo ya habla, ya encuentras muchas revistas, muchos journals, en fin, sobre el tema, ¿no? Y qué bueno que los haya, pero en su momento fue como que el bicho raro. A todo esto quisiera terminar con esta idea, Josué, que a veces cuando escogemos un tema de tesis, pensamos, ay, no, es que este tema no está bueno, o este está mal, y yo le digo a mis asesorados, no hay temas buenos ni malos, mientras que tú estés enamorado y te guste, y ojo, lo sustentes desde el enfoque de tu disciplina, en este caso de la comunicación, no hay bronca, o sea, no hay tema malo y bueno, todo está en función de cómo lo estés abordando. Para eso también uno como asesor le dice, mira, te puede gustar y le puedes buscar esas teorías, estos conceptos, y lo trabajamos, porque yo sí me ha tocado que hay alumnos que vienen conmigo y me dicen, oye, es que me batió el maestro fulano, el maestro mengano, porque dice que el tema no era interesante. Yo digo, pues que todo tema es interesante, todo producto que crea el hombre es interesante de estudiar. ¿Por qué menospreciar y decir este no o este sí? Creo que se me hace algo que no es forma de llevar el conocimiento o la ciencia. Cualquier cosa, hasta la pregunta más sencilla, puede complejizarse. Entonces yo creo que por ahí tenemos que estar abiertos a todo, a cualquier tema, y pueden dar buenos resultados, ¿no? Excelente, me gustó muchísimo esa última recomendación, Marc. Yo creo que la va a rescatar el equipo para
hacer la imagencita y que esté circulando ahí en nuestras redes. Me gustó mucho. No hay tema bueno ni malo mientras le metas pasión y lo sustentes. Entonces me parece muy, muy, muy relevante. Mi estimado doctor Eduardo Aguado, vamos a otra capsulita más y regresamos porque en el tintero quedan dos temas. Uno que ya teníamos pendiente es el tema videojuegos y la actualidad en una aplicación que yo creo que ahorita será vasta y extensa. Y en una segunda parte, me gustaría que platicáramos sobre tu libro, porque tampoco es tan común que una tesis se convierta en libro y mucho menos que sea un libro editado por una editorial muy conocida y que se lea tanto, ¿no? Son muchos procesos. Sé que no hay una fórmula, pero ahorita me gustaría que nos platicaras sobre ello. Vamos a nuestra sección de Hackademia. Te recordamos que Hackademia puedes seguir los programas completos de este televinar a través de la página de Segundo Orden, Proyecto Hermano de Tés y Café. Los lunes a las 19:30 horas sale todo el programa de Hackademia. Vamos con esta segunda parte de la cápsula que grabamos junto al doctor Francisco Sierra, catedrático de la Universidad de Sevilla, quien nos presenta, hablando de libros, su libro Marxismo y Comunicación, editado por Editorial Siglo XXI. Ya nos están mandando por ahí mensajes, personas que ven el programa que ya lo empezaron a comprar. Entonces, mándenos qué les parece. Libro imperdible para los estudios en ciencias sociales. Eso es lo que nos dice el doctor Paco Sierra en esta segunda parte de la entrevista. Vamos a la cápsula y regresamos. Sí, totalmente. Yo evidentemente concuerdo mucho con lo que está mencionando usted, pero pensando que nos dirigimos a un público más amplio, a personas que probablemente están topando con IAP o con enfoques más participativos como una posibilidad, creo que no solamente en sus metodologías, sino en la propia vida. ¿Qué vigencia piensa usted que tendría pensar el marxismo desde todos los problemas que están pasando? Yo sé que la respuesta puede ser muy obvia, pero de pronto también ha habido una carga durísima contra todo lo que venga del marxismo. Y pareciera que lo de modé es el marxismo y no pensar otras lógicas productivistas. En ese sentido, ¿cómo pensaríamos esta vigencia del marxismo, doctor? Inclusive si quiere ahondar en la parte de la industria cultural, de la industria creativa, lo que ya nos mencionaba previamente, que sería la aplicación en la actualidad, puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, la vigencia del marxismo se reivindica por tres problemas fundamentales o realidades básicas a las que ha dado respuesta el marxismo. Primero y fundamental, una es sobre la propia crisis del sistema capitalista como sistema económico, ¿no? Estamos viendo un momento en el que hay una grandísima acumulación de capital que de manera improductiva no logra hacerlo productivo, es decir, invertir, salvo con guerras, con muertes, con pandemias o con procesos especulativos, es decir, no con actividad de construcción o producción de riqueza real. Bueno, la economía política crítica, es decir, el capital, demuestra fehacientemente por qué se impone el capital ficticio, por qué se impone la lógica especulativa, por qué se impone una lógica de destrucción de riqueza y no de creación de riqueza. Como decíamos en España, es una contradicción absurda y ridícula en la que haya gente sin casa y casa sin gente. Es decir, esa es la máxima expresión de un sistema de especulación en el que la riqueza social generada no tiene su desarrollo o socialización necesaria para la vida, ¿no? Y especialmente en estos momentos de pandemia, este punto lo señalaría porque hay una deriva dura en términos geopolítica y de guerra no solo con patentes sobre los sistemas de salud, es decir, sobre las fórmulas que se adapten o que se descubran como lo que llamaríamos vacuna para resolver el problema, sino también con los procesos que nadie ha señalado hoy día de qué está sucediendo en Wall Street con los procesos de especulación en este contexto de crisis terminal del capitalismo. Es decir, esa crisis es una crisis terminal, es una crisis económica claramente, en el que Marx había predicho y definido como una de las características, y el marxismo ha seguido apuntando
razones explicativas que la llamada economía neoclásica o liberal nunca ha podido explicar. El marxismo sí lo ha explicado, y más en este contexto, ¿no? La segunda y fundamental tiene que ver con una crisis civilizatoria, con un modo de vida, ¿no? El modo de vida, y aquí hago una crítica a aquellos que insisten que Marx no había pensado la crisis ecológica. Marx había dejado escrito muy claramente en El Capital y otros escritos cómo el capitalismo arrasa con todo tipo de civilización, cultura y con la propia naturaleza. Es más, todo su pensamiento está relacionado con la relación entre ser, sujeto histórico y social, y naturaleza. Por tanto, toda la interpretación sobre esquilmar, derrochar o destruir los recursos naturales están presentes en Marx desde hace mucho tiempo. Y lo que más interesante en ese momento es la crisis, que es verdad que hay cierta interpretación del giro colonial, de cierta teoría del llamado pensamiento de la liberación de América Latina, que sería muy complementario de lo que Marx no pensó, pero que está, como Enrique Dussel pues ha descubierto o ha hecho una relectura apropiada, que está en Marx, de cómo dar un giro desde el sur en términos de que el pensamiento de la liberación implica también una crisis de la modernidad y que el marxismo es válido para interpretar por qué esa modernidad, ese modelo de civilización capitalista, ha entrado en crisis. Eso está en Enrique Dussel, está en otro ilustre profesor ya fallecido de la Universidad Autónoma de México, está en Bolívar Echeverría, y sería recomendable recuperar sus escritos para ver la vigencia sobre nuestro sistema cultural, sobre las limitaciones del modelo capitalista moderno occidental, visto desde el sur, desde abajo y de una perspectiva emancipadora. Y la tercera y fundamental, que puede sorprender a la gente que nos escuche, tiene que ver con la cuarta revolución industrial, que es lo que trato de mostrar en el libro. Pareciera que en la era digital, la era Internet, pues Marx no tiene lugar. Pero es que si uno analiza los Grundrisse y analiza muchos trabajos seminales y de investigación de Marx, es evidente que anticipa el papel de la tecnología y el papel del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el proceso de acumulación capitalista. Por tanto, muchos de los procesos que estamos viendo con la era Internet se pueden explicar, hablemos de los GAFAM, de Google, de Amazon, de Facebook, de estas herramientas que nos permiten comunicarnos, pero que generan procesos de acumulación y desarrollo y que afectan al proceso de producción y a lo que se denomina tradicionalmente composición técnica del trabajo. Efectivamente ha habido una transformación, pero la cuarta revolución industrial cambia las formas de la lógica del capital, no cambia la esencia, que es, hablemos de teletrabajo con la pandemia o de cualquier otra modalidad mediatizada por las nuevas tecnologías, lo que no podemos obviar es que hay un proceso de subsunción, de explotación, de dominio y control del trabajo vivo, de la fuerza creativa de desarrollo de los trabajadores, aunque hablemos del llamado capitalismo de plataformas digitales. Pues bien, en la era de capitalismo de plataformas digitales, la mejor fórmula, y es un poco lo que trato de explicar en el libro, es volver a Marx, porque está en parte en sus textos ha anticipado lo que iba a ser el desarrollo de la ciencia y tecnología como fuerza motriz, como fuerza básica de desarrollo y expansión de la lógica de acumulación capitalista. Y en esa estamos, es decir, para explicar lo que es Deliveroo, lo que es Google, lo que es Amazon, lo que es Facebook, hay que releer a Marx en el contexto actual. Por tanto, el marxismo está vigente desde el punto de vista de explicar el papel de la tecnología, de la ciencia, en el proceso de desarrollo y acumulación del capital, que ya anticipó en los Grundrisse el propio Marx hace bastantes años, ¿no? Más de un siglo. Volvemos después de este excelente diálogo junto al profesor Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla, quien nos habla sobre su libro Marxismo y Comunicación y, como se dieron cuenta, nos da algunos consejos de carácter ontológico para hacer la tesis. Y es lo chido de este programa. Ustedes quédense con las visiones que más les acomoden, con las que más les gusten. Es una diversidad de enfoques que intentamos darles y generarles. En este aspecto, vamos de nuevo a la entrevista con el profesor Eduardo Aguado. Profesor Eduardo Aguado, nos quedamos en dos temas bien importantes.
Vamos a aprovechar la coyuntura del libro. Ahorita justo presentamos el libro Marxismo y Comunicación. Usted tiene su libro sobre videojuegos editado por Editorial Trillas y me llama mucho la atención porque primero no es un asunto que se nos enseñe tanto, o sea, cómo pasar de una tesis de doctorado a un libro. Y segundo, pues creo que merece un reconocimiento, pero al mismo tiempo quienes estamos interesados en continuar su camino, que seremos varias personas. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo fue este paso, la transición? No es lo mismo un libro, una tesis, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó ahí, estimado doctor Eduardo Aguado? Ok, mira, me voy a dar un salto atrás, voy hacia la maestría. Te platico un poco. Realmente tuve una muy buena asesora de maestría, a quien le mando un saludo, a la doctora Susana González Reina, quien es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual yo siempre he admirado y estimo bastante. Ella, cuando me asesoró la tesis de maestría, mi tesis de maestría es sobre géneros periodísticos de opinión en la televisión mexicana, en su momento, pues ya estoy hablando de unos 15 años más o menos, o sea, ya llovió y demás, pero también cuando saqué esa tesis, realmente era pues un tipo manualillo, por decirlo así, donde explicaban los géneros de opinión, cómo se hacían, cómo se redactaban, pero en ese momento, en ese entonces, solamente había manuales, pero para el periodismo escrito, no había manuales para el periodismo audiovisual. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre también estuve buscando y no encontré, y de ahí surgió mi necesidad e interés por hacer esa tesis de maestría. Al término, la doctora me comentó, oye, Eduardo, tu libro lo vemos muy plausible, y no solamente ella, sino el sínodo, ¿por qué no lo metes a una editorial y chicle y pega y a lo mejor y te lo acepta, ¿no? Realmente tienes todas las tablas, por supuesto hay que hacer las modificaciones, como bien me lo acabas de comentar, pero pues presenta. Entonces, de igual forma fui a Editorial Trillas, toqué la puerta, pues traigo esta información, pues la evaluaron, y a diferencia del de videojuegos, sí me dio la respuesta mucho más rápida. Esto a lo mejor que te hablaré de unos 3, 4 meses, inmediatamente me dijeron, va, se está acorde con nuestra filosofía, con la editorial, y punto, y ya, se llevó a cabo, ¿no? No me costó tanto trabajo ese libro. Todavía está publicado, digo, ya 20 años después ya veo que sí hay cuestiones que corregir, en fin, ya quedó un poquito viejo, no obstante en su momento pues sirvió de pauta. Cuando termino la maestría e inicio con el doctorado, pues de igual forma yo también pensé, dadas las circunstancias, dije, oye, pues si no hay ningún texto de videojuegos en español, porque todos los que había encontrado hasta el momento eran en inglés y demás, y dije, oye, pues ¿por qué no publicar algo sobre los videojuegos en español y que sea un libro de consulta para universitarios, para quien quiera ahondar sobre ello, ¿no? Entonces ya narré todo el proceso en cuanto a el visto bueno de la editorial para que me dijera sí va, pero pues también tuve que hacer una corrección de lo mismo, es decir, no es la transcripción tal cual de la tesis doctoral a libros, sí, por supuesto se tuvo que trabajar, ¿en qué sentido? El lenguaje, porque tuve que hacer un lenguaje pues, mucho más sencillo, más accesible para el público, no es el lenguaje académico, por decirlo así, para sustentar el doctorado, entonces tuvo que haber unas transformaciones ahí, incluso tuve que aumentar un capítulo, en el libro hay un capítulo que en la tesis doctoral no está, que es la historia de los videojuegos. En el primer capítulo yo dije, es que sí es necesario pues, conocer, o sea, si alguien no sabe qué onda con los videojuegos, contextualizarlo. Entonces me vino la necesidad de decir, oye, mira, los videojuegos se caracterizan por, el desarrollo de la industria se ha dado así, en México hoy en día se encuentra de esta manera, para dar pauta a las teorías propuestas y a mi obra. Entonces esto me permitió pues hacer estos aportes que en el nivel doctorado me dijeron ya un nivel contextual, pues no, vámonos más hacia la teoría, hacia las propuestas teóricas, y dijeron que ese capítulo no iba, pero para la obra que yo publiqué, sí lo presenté, ya incluí ese capítulo 1. Entonces, fueron esta serie de la redacción, en el momento de presentarlo, pues también ahí vienen algunas sugerencias de cómo poder analizar, de hecho hay un ejemplo de cómo poder analizar videojuegos, bajo parámetros, categorías, lo hice más didáctico, por decirlo así, incluso puse varios textos, varios cuadros sinópticos, en los cuales decía la propuesta fulana, mengana, sutana, así vienen, llegamos a esta propuesta teórico-metodológica, entonces voy explicando los procedimientos de cómo llegamos a la teoría de los videojuegos propiamente, por un lado, y por otro, también mediante un ejemplo, decir, a ver, este es el videojuego que voy a analizar, y lo fui desmenuzando a lo largo del texto, ¿no? Mire, lo vamos a analizar desde la narrativa, los personajes, el contexto, en fin, todos los procesos que se tienen. Entonces tenían como que el ejemplo
y las categorías explicadas, ¿no? Entonces, por ahí perdimos poquito la señal al final, pero escuchamos casi todo, mi estimado Eduardo. Solo fue la parte final. Qué interesante. Mira, diste puntos bien importantes y que nunca habíamos tocado. Fíjate, hemos tenido muchos y muchas invitadas y nunca habíamos tocado la transición de tesis a libro. Me parece un temazo que te invitamos a una segunda parte, porque creo que da para un tema en particular. Pero aquí lo que yo apunte es una idea plausible, hecha con el corazón y con la cabeza, ¿no? O sea, porque tampoco vas a llegar a publicar cualquier trabajo. Creo que ahí la asesoría que tienes, las ganas que le metas. Luego nos mencionaste tocar la puerta, porque justo luego solo nos quedamos en la idea esperando que llegue la editorial a ti, y evidentemente pues, no creo, ¿verdad? No creo que ni a Habermas le llegó en su momento. Después nos mencionas adaptar al código, al lenguaje libro, si es necesario añadir y contextualizar. Y aquí yo lo que puse, que tú lo mencionaste implícitamente, pero lo pongo explícito, es saber esperar también, ¿no? Porque también esperar y después de ahí se vuelve a cumplir un ciclo. Me parecen recomendaciones muy importantes, muy puntuales, Eduardo. Y antes de irnos a corte, me gustaría que nos señalaras qué importancia ha tenido para tu vida académica y profesional, evidentemente, el publicar un libro, porque me parece que expandes muchísimo más el alcance de la tesis, ¿no? Que es un poco siempre esta burla que se nos hace a veces, de, ay, nadie va a leer tu tesis, solo tu jurado y tu mamá, lo cual ya me parecería suficiente y que es importante tenerlo. La leen más personas, tampoco se lo crean, sí la leen más personas, pero llegar a muchas más personas, Eduardo, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué motivación te da? Yo te noto ya muy seguro y muy hecho en decir, ya estoy haciendo segunda parte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con toda esta experiencia que nos relatas. Mira, te voy a contar ciertas anécdotas que he presentado ponencias de videojuegos en diferentes universidades, en la República Mexicana, y una que sí me llamó la atención, esta fue en Hidalgo, que estaba presentando en una universidad, llega un chico y me dice, oiga, ¿puedo hablar con usted? No, pues sí, sí, yo soy el autor del libro. Oye, es que tengo dudas en esta teoría porque usted dice esto, pero yo sí le puedo agregar, aumentar, quitar. Y empezamos a tener un diálogo justamente sobre las teorías que estaba proponiendo en el libro. Y yo dije, pero a ver, un momento, ¿cómo llegó a tus manos el libro si apenas lo estaba presentando y demás? Ah, es que resulta que yo tenía el amigo del amigo del amigo, que era un conocido mío del doctorado, que le presentó la obra al amigo del amigo y entonces hizo la bolita y cayó en manos de él. Y dije, ah, caray, o sea, qué rápido se hicieron estas redes. Digo, yo sé que ahorita con las redes digitales pues la información es muy rápida, pero sí me sorprende, me daba mucho gusto que otras personas sí leyeran el libro, que incluso se prestaran atención y decir, oiga, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo en este punto por ABC, y empezamos en la discusión, ¿no? Entonces, eso te motiva a ti como académico, decir, ah, caray, pues sí me están leyendo, sí me están prestando atención, y bueno, esto me motivó a mí realmente para poder incentivar un segundo libro y decir, va, creo que hay mucho que todavía discutir, todavía no está en la verdad absoluta, y no hay verdades absolutas, pero bueno, culminar un poquito más en el campo de los videojuegos. Entonces, es lo que nos permite que los libros pues se puedan expandir. Cuando yo he recibido mails, como te decía, de otras partes del mundo, que me dicen a una persona que me escribió de España, oye, yo estaba haciendo mi tesis de videojuegos y no sabía por dónde, me cayó anillo al dedo tu libro, ¿no? Una chica de Colombia que hizo también su tesis doctoral, me decía, es que acá no había nada. Le llegó el libro, dice ella que fue a Editorial Trellas. Trellas tiene varias sedes a lo largo de América Latina, que iba caminando ahí sobre los pasillos y que lo vio así como, ah, bueno, y que lo empezó a leer, dijo, ah, caray, está interesante, porque también quiero aclarar, a veces los libros que encontramos en las librerías, no digo que son malos o buenos, hay de diferente índole, pero la mayoría del aspecto de videojuegos es la historia de los videojuegos, más bien cuestiones de tips, de cómo pasar niveles, en fin, de ese tenor, ¿no? De tal manera que cuando ella vio este libro, dijo, oye, pues este libro es académico, ya es más doctor, qué padre. Dice, yo también lo estaba haciendo en Colombia, y se animó la chica y le ayudó bastante a hacer su marco teórico conceptual para también su tesis doctorado, ¿no? Entonces es cuando uno dice, ah, caray, pues sí, es padre que te lean otras partes. Y bueno, y no lo estoy diciendo a nivel personal por el libro, pero esto, como bien lo acabas de señalar, Josué, no cancela que a lo mejor tu tesis, que tú dices, ah, yo hice la tesis fulana, pues no va a ser un libro, pues igual
No va a ser el gran libro que uno esperaba, que todo el mundo, pero ojo, no menosprecies tu trabajo, porque más o bien tú lo hiciste con cierto esfuerzo, con cierto amor, le dedicaste tiempo, y no hay trabajos pequeños ni grandes, lo hiciste, lo concluiste, y si se está dando el grado de licenciatura, maestría y doctorado, no creo que sea por tu bonita cara, yo creo que fue porque los maestros consideraron que tenía las características suficientes para tener el grado que estabas demostrando en ese trabajo, y ojo, como bien lo señalas, José Luis, estos textos luego están en diferentes redes, que hay varios sitios web donde puede uno consultar las tesis de X y no te leo uno, te pueden leer millones, que a lo mejor tú no los veas, no hay ese contador como tal, punto de aparte, pero ahí están presentes, ¿no? Entonces no minimicen sus trabajos, esa es mi sugerencia también. Siempre todo lo que tú hagas, hazlo con cariño, con amor, y que es tu granito de arena que te estás poniendo, ¿no? Entonces, pues ahí está, y créeme que sí te van a leer, nada más hay que tener un poquito más de confianza y seguridad en uno mismo, en lo que dice y en lo que plantea. Definitivamente, estimado doctor Eduardo Aguado. Vamos a un corte, pero también me gustaría acotar que de pronto que no se nos abrume la audiencia y diga, yo voy por un libro, y que de pronto eso lo ahogue, porque también hay ponencias, hay congresos, en algunos de esos congresos se incluyen en libros digitales y te dan ICBN. Entonces creo que la idea aquí es que trascienda la tesis, como tú bien dices, que confíen en ese trabajo. Y dicho estas palabras que no son coaching, solamente son una motivación, en serio, para que le echen ganas. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el bloque final, en donde el profesor Eduardo Aguado nos va a platicar sobre la vigencia del estudio de videojuegos, cómo lo aplicaríamos en la realidad que estamos habitando, que me parece a nivel pandémico es inmejorable para discutir la pertinencia de estudios a nivel digital y de videojuegos en particular. Vamos a un corte, Jesús, y regresamos. Amigo y amiga Tesi Cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos, no sin antes pedirles que nos escriban aquí abajito qué les está pareciendo, que nos manden comentarios, preguntas, sugerencias, les leemos y contestamos, de verdad que lo hacemos. Gracias a todas las personas que nos están viendo por permitirnos entrar un día más en sus casitas tesísticas. Y vamos ahora con este bloque en el cual me gustaría, doctor Eduardo Aguado, que nos platiques la importancia del estudio de los videojuegos en este contexto, que nos digas tu punto de vista del uso de videojuegos en este contexto y que entonces todo lo que hemos estado dialogando, que me parece que lo hemos llevado a un nivel más teórico, metodológico, lo escuchemos en este televinar y digamos, sí, totalmente, me gusta mucho esta propuesta. Adelante, doctor Eduardo Aguado. Gracias. Pues fíjate que los videojuegos todavía dan para mucho. Creo que ahorita esta pandemia de alguna manera los ha potencializado o los ha puesto más visibles de los que lo llegábamos a considerar.
un ejemplo tan fácil. Bueno, de que fue a marzo, a junio más o menos, donde estuvimos la gran mayoría encerrados por esta pandemia, de repente las televisoras dijeron, no hay partidos de fútbol. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Ya no está el clásico fulano contra Mengano, no está el Super Bowl, no está la liguilla, aunque vamos a llenar todas esas horas que teníamos de foul, de siempre, esa programación, ¿no? ¿Qué pasó? Salieron los famosos eSports, y entonces ahí tenemos justamente con los eSports toda la forma en que llenaron esas horas de programación, y donde teníamos a la superestrella del fútbol o de lo que sea, vamos a pasar el partido, pero es digital, y entonces ahí se ve otra manera de aprovechar el espacio lúdico de los videojuegos, y en este caso sin perder esa chispa, esa emoción que nos da un partido de fútbol, en lugar de hacer un partido tal cual como lo conocemos, es una manera de representar ese partido mediante el mundo virtual que fueron los videojuegos, ¿no? Entonces los eSports nos dieron mucho de qué hablar en estos últimos meses a raíz de la pandemia, que no se hubiera visto. Jamás en mi vida habría imaginado ver un partido de fútbol en televisión abierta. Lo veía con los cuates, con los amigos, a lo mejor ahí en una tarde como tal, pero verlo ya en televisión abierta fue realmente una maravilla, ¿no? Eso por un lado. Otra, en el ámbito educativo, ahora todos estamos en las cuestiones virtuales, ¿no? Justamente el Zoom, Meet y demás. Pero entonces como ya estamos X número de horas sentados frente al monitor, ¿qué hago de nuevo, diferente como docente? Vienen los videojuegos en el aspecto lúdico, educativo. Entonces, que Kahoot, que Mi Sports y no sé cuántas más aplicaciones hoy en día donde hacen uso de los videojuegos con fines didácticos y para cualquier nivel. Pensamos que solamente es para primaria, pero no. Hay desde el nivel kinder, si tú le gustas llamar, hasta un nivel universitario, licenciatura. Entonces, tú puedes tener un amplio, gran abanico para determinar cómo hacemos uso de los videojuegos para reforzar algún tema, alguna actividad, y hay para cada área, para el derecho, para la química, para la medicina, en fin. Entonces ahí vemos también otra forma de aplicación de los videojuegos en este tipo de pandemia, ¿no? ¿Y qué me dices ahora de la simulación? Hoy en día pensamos en las cuestiones médicas, justamente por lo mismo, pues no tienen los practicantes la forma de estar ahí con un paciente y demás, por toda la situación que conocemos, pero hablamos de simuladores virtuales donde de alguna manera pues permiten ver o identificar algunas enfermedades. Ahorita, por ejemplo, hay un simulador de la UNAM de broncoscopía que es interesante, de que ahí están detectando cuestiones de cáncer, de pulmón, enfermedades bronquiales, pero en lugar de tener al paciente físicamente, a partir de este software pueden determinar, mira, cuando tenga esta manchita, cuando tenga estos aspectos, entonces hay que diagnosticarlo y se puede dar la cura ABCD, el tratamiento es en fin. Entonces también en el ámbito de la medicina se está utilizando lo que es el campo de los videojuegos, ¿no? Y ya por último, digo, no quiero también extenderme mucho, pues, ¿qué se dice hoy en día? Decimos, estamos todo el día en casa, ¿y por qué no podemos hacer ejercicio? Pues también hay videojuegos que te ponen rutinas y dicen, hoy en día, pues que voy a hacer tantos abdominales, lagartijas, en fin, te establecen tiempos, metas, hasta te aplauden si en un mes hiciste toda la rutina completa y te ponen en el podio en primer lugar, lo puedes compartir con amigos. De hecho, estas dinámicas las puedes tú poner o socializar con un club de amigos y decir, ok, vamos a bajar de peso, vamos a hacer tantas rutinas, a ver quién está en primer lugar, segundo lugar. Entonces, algo también a partir de los videojuegos nos permite hacer este tipo de convivencia. A lo que yo voy con esto, quisiera cerrar, es que los videojuegos, a partir de este entorno digital que estamos viviendo con la pandemia, se han potencializado mucho y que ahí nos dan varias aristas para poderlos entender y comprender. Y por último también pues las famosas retas, que a veces tenemos varios videojuegos que en la noche vamos a jugar con los amigos, y esto, hablamos de todo un proceso de etnográfico, de estudios de recepción de videojuegos, y que también nos da para mucho. Oye, ¿por qué los amigos se reúnen a las 7 de la noche o a las 9? Que juegan, incluso se llegan a comunicar, tú le llegas por aquí, tú le llegas por acá, se establecen estrategias, en fin. Hablando de videojuegos es un mundo y muchas aplicaciones que hoy en día tiene. Creo que la vigencia no podemos ponerle fecha, creo que va de aquí hasta donde ahora sí explote la bomba, por decirlo así, porque verdaderamente los videojuegos están dando mucho de qué hablar. Bueno, maravilloso cierre, la verdad es que creo que se cubrió todos los
puntos fundamentales, porque específicamente, insisto, nos da para otro Televinar. Por ahí solamente entonces el reto a seguir construyendo este campo, este tema interdisciplinarmente, porque además nos ven personas de distintas áreas, por ahí nos ven ubicados, tenemos de sociología, de pedagogía, tenemos algunos de ciencias naturales, tenemos también a gente de derecho, desde luego. Entonces, el campo está abierto, es un campo que además requiere con urgencia pensarle en estas disciplinas, por ejemplo, como mencionas, Eduardo, de socialización, de educación. Pensaba en Animal Crossing, que se ocupó también como un espacio de protesta desde el feminismo. Entonces, muchos elementos por ahí que tenemos para seguir explorando. Eduardo, esperamos que no sea la primera vez que nos visitas y que tengamos tus palabras en alguna próxima entrega. Se nos fue muy rápido el tiempo. Te agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Tessicafé. Por favor, si quieren contactarte, ¿cómo pueden contactarte? Pueden ser por mi mail, que es aguadoeduardo@yahoo.com. Ahora sí, facilito. Aguadoeduardo, todo junto, @yahoo.com. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, pues podemos ahí retroalimentar. Y pues cualquier comentario sobre los videojuegos, sobre la tesis, lo que ustedes quieran, pues es bienvenido. Y nada más me gustaría acotar el libro. Digo, no quiero hacer promoción de mi libro, pero nada más. Sí, adelante. En mi obra justamente digo que los videojuegos es un estudio transdisciplinario, por lo que acabas de comentar. No es índole solamente de la ciencia de la comunicación, sino para de cualquier otra área del conocimiento, ¿no? De hecho, ese es mi punto de partida de este proyecto, de esta investigación que hice, que el videojuego es un estudio transdisciplinario, y a partir de la propuesta de Edgar Morán y de Basarat Nicolesco es donde yo abro, o es mi marco teórico para estudiar los videojuegos. Muy bien, Eduardo. Oye, ¿y cuál es tu videojuego favorito? Hablando de videojuegos. Uy, no voy a acabar en el programa, tengo muchos, ¿no? Pero mira, ahorita los que estoy jugando más es Mario Kart, o Mario Kart Go, que está ahorita en el celular, entonces podemos ahí jugar con una reta. De igual forma, si quieren, luego les paso mi código Perfecto. y nos conectamos. O el de Pokémon Go también, que es uno de mis preferidos, ahorita que no podemos salir, como que bueno, sí, tiene sus aristas, pero también es uno, o Among Us, también es otro que me encanta. Es un juego muy corto, muy breve, pero me entretiene bastante, y con los amigos puedes uno interactuar ahí, ¿no? Son mis tres preferidos. Ahorita, si te hablara del pasado, bueno, no acabo nunca, pero esos son los que estoy jugando hoy en día. Excelente, mi estimado Eduardo. Aquí somos bien fiferos. Eso no sabe la gente de Tessicafé. Terminando las sesiones nos echábamos el FIFA. Antes que no había pandemia, ahora a veces en línea lo echamos con el equipo de producción. Pues muchas gracias, Eduardo, y no quiero dejar de pasar, no quiero soslayar este gran hecho que es una tesis nueva que nos llegue. Miren, estuvimos en todo este proceso ya en la maestría, no porque se fue a Guadalajara, la tesis de Diana Itzel Lugo, quien recordará a la comunidad Tessicafé porque preparó junto a nosotras y nosotros su ingreso a posgrado. Tenía muchos nervios, el tiempo pasa rápido, amigas y amigos. Ya terminó la tesis con un excelente asesor, amigo del proyecto, Rodrigo González. Les mandamos un gran saludo a Itzel Lugo y a Rodrigo González, quienes ya terminaron este proyecto. La apropiación cultural de Internet en la familia por parte de niñas y niños. Un estudio a través de talleres lúdicos reflexivos, maestría en ciencias sociales. La felicitamos mucho. Y entonces, amigo que está del otro lado, ya pasaron 2 años en que te decidías o no hacer la tesis. Es el momento de escribir. Con estos consejos del doctor Aguado y con los videos que tenemos acá en Tessicafé, seguro que podrás terminar. A nombre de todo el equipo de Tessicafé, en producción Jesús Vega, manejo de redes a cargo de Sarí Estrada, el arte corre en manos de Angelina Mijares, y como asistente de producción, Víctor Manuel López Barojas. Les mandamos un gran abrazo. Yo soy el profe Lugo. Nos sintonizamos la próxima semana en este Televinar. Hasta luego.